Cosas que quizás no sabías del girasol de campo. Hoy aquí en Huerto Mexicano. Bienvenidos a un episodio más de plantas que podemos encontrar en el campo. El nombre científico de esta planta es Tittonia tubiformis, pero la encontramos comúnmente con el nombre de girasol silvestre, girasol de campo, y esto se debe precisamente a su parecido con el girasol. Pero además recibe otros nombres como gigantón, acahual, andán, andani, palocote, polocote, zunte, pasto cubano, botón de oro, pero sobre todo se le conoce como girasol mexicano o en inglés Mexican Sunflower. Lo podemos encontrar en el campo desde junio hasta prácticamente noviembre y es una especie nativa de México, aunque también la podemos encontrar en El Salvador, Guatemala y Honduras. Además, se ha extendido y lo podemos encontrar en Argentina y Colombia. En muchos casos, estas plantas son consideradas invasoras, ya que pueden perjudicar la siembra de diferentes especies como el trigo, la cebada o el maíz. Aquí podemos ver cómo ha invadido un cultivo de maíz. Los usos de esta planta son los siguientes. Como número 1 tenemos el ornamental, ya que se utiliza para la elaboración de arreglos florales. Y podemos utilizar esta planta para realizar algunos cercos. Uso número 2, el ceremonial o ritual. Algunos pueblos originarios de México la emplean para realizar guirnaldas y arreglos que serán llevados a los altares de los santos. Número 3, forrajero. Esta planta se emplea para alimentar cierto tipo de animales. Algunos estudios han demostrado que contiene una buena cantidad de proteínas que favorecen el crecimiento del ganado vacuno y principalmente del cunícula. Favorece la producción de leche en ganado vacuno, ya que posee aproximadamente un 20% de proteína. Para el consumo animal, esta debe cortarse antes de que broten los botones de las flores. Pero si ya la tenemos de este nivel de crecimiento, es mejor deshidratar o dejar secar, moler y hacer alimento seco. Además de eso, se le da un uso agrícola gracias a que puede llegar a regenerar el campo. Así como las plantas leguminosas tienen la capacidad de fijar el nitrógeno al suelo, esta planta puede movilizar el fósforo de la tierra y que sea aprovechado por otras plantas. En el huerto además la podemos emplear para atraer polinizadores y al ser una flor melífera atraerá además bastantes abejas. También la podemos emplear para la elaboración de fertilizantes y fungicidas orgánicos gracias a sus propiedades. Pero del uso del que quiero hablarte es el medicinal, porque esta planta se emplea en la medicina tradicional gracias a sus efectos antibacteriales, antifúngicos y antiinflamatorios. Si quieres leer más al respecto, dejaré en la descripción del video y en el primer comentario fijado algunos estudios que se han realizado sobre esta planta. Pero te puedo adelantar que se emplea con los siguientes fines. Número 1, como alivio de malestares gastrointestinales porque favorece la digestión. Número 2, como antiinflamatorio porque actúa sobre la elastasa, que es la enzima que desencadena la inflamación. Y número 3, para aliviar los efectos secundarios causados por agentes de quimioterapias en pacientes con cáncer. Además de eso, se emplea para tratar la fiebre, dolores musculares y hematomas. Como siempre les digo, recuerden consultar a un especialista en salud y leer diferentes estudios antes de consumir cualquier planta. El clima para que se desarrolle adecuadamente esta planta va de climas cálidos a climas templados. Esta planta va a requerir lugares con precipitaciones mayores a los 800 milímetros. Y como su nombre lo indica, Mexican Sunflower o girasol debe estar expuesta a pleno sol. El girasol mexicano se va a adaptar a diferentes suelos porque no es muy exigente. Incluso la podemos encontrar en suelos ácidos. Pero eso sí, deben tener buen drenaje, es decir, que no se encharque el lugar en donde la coloquemos o donde se encuentre. Ahora veamos algunas de sus características y así podamos distinguirla. Esta planta puede llegar a medir hasta prácticamente 4 metros de altura. Y aquí se los muestro.
Su tallo es cilíndrico, velloso y sus hojas son alternas en un color verde oscuro y sus flores son de 11 a 20 pétalos. Al momento de estar grabando este video estoy en octubre y podemos ver ya la semilla que ha comenzado a surgir. La semilla puede ser propagada cada año al estar mezclada con semilla de maíz, trigo, cebada y por el agua de riego. Además de la reproducción por semilla, el gigantón puede propagarse por esquejes. Así que mientras unos la consideran un problema por ser invasiva, otros le sacan su máximo provecho e incluso la consideran el alimento del futuro. Déjame en los comentarios si conocías esta planta, así como sus beneficios y sus usos. Nos vemos la próxima semana con una planta más, ya sea del campo, del huerto o del jardín. Hasta la próxima.